fácil. Bueno, a ver, Ramón, escúchame, aquí que somos neófitos en la materia, tanto Javier como yo. Ramón, cuéntame lo del límite salarial. Yo hay una cosa primera, o sea, lo que me he perdido, voy más o menos a base de escucharte a ti muchas veces, voy mejorando mi percepción del tema económico. Pero, por ejemplo, en el tema de hoy, se me escapa por qué el Barça pasa de 97 millones en positivo, digamos, a menos 144. Entonces, ahí hay 240 y... No, si hay 242 240. millones que, claro, dice el marca lo leía. No, es que eso viene porque se incluyen los fichajes de Adama Traoré, de Ferran Torres, bueno, lo que se ha hecho digo, no, porque no me cuadra, porque en teoría, en esos menos 244, 242, que es lo que ha generado que esté en menos 144 el Barcelona, tendría que ser la ficha anual, no la ficha general. Entonces, cuéntanoslo si puedes, Ramón. Eh, no tiene que ver con eso, efectivamente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. El tema es que la Liga, el límite de 97 millones de euros al Barça se lo marcó de alguna manera a partir de una previsión que le mandó el Barça en mayo. En el mes de mayo el Barça le dice, oye, voy a ingresar esto, voy a gastar esto y voy a tener estas pérdidas en este ejercicio. ¿Qué ocurrió después en verano? En verano ocurrió que el Barcelona hizo una serie de ajustes que hicieron que las pérdidas, en lugar de ser, me lo invento, 300 millones, fuesen de casi 500 millones. Entonces, esos 200 millones de más que tuvo sobre las pérdidas no se tuvieron en cuenta en el límite salarial de 97 y sí que se están teniendo en cuenta en el límite salarial ahora de menos 144. O Esto sea, tiene esto una viene de consecuencia, verano y de la claro, pasada temporada. eso es, viene de Vale. las pérdidas de la pasada temporada. ¿Cuál es el problema? Que a mí me consta que el Barcelona está teniendo ciertos desvíos sobre el presupuesto que se ha marcado este año. ¿Por qué? Porque no se ha clasificado en Champions a octavos, porque no ha tenido tanto público como esperaba por el tema de la pandemia. Es decir, todavía no se está teniendo en cuenta el desvío que puede estar teniendo esta misma temporada sobre el límite salarial de menos 144. O sea que podría llegar a ser peor incluso, si no lo remedia. Ya. Entonces, igual las declaraciones de ayer que hemos pasado de que Laporta estaba un poco vendiendo, que diría Andrés Montes, el muñeco, de que se podía fichar a Haaland, pasa en 2 semanas o en una semana a que prácticamente da por descartado el fichaje de Haaland. Todo debe venir en función, pero eso ya lo tendría que saber el Barcelona, ¿no? Que la Liga le iba a dar estos números, eso ya el Barcelona lo tendría que saber, ¿no? El Barça lo sabía desde hace mucho tiempo y Ah, por desde eso hace yo he sido tiempo. Por eso yo he sido crítico con Laporta en el tema de Haaland, porque creo que ha inflado un globo, ha creado unas expectativas que él sabía que no se podían cumplir o que era prácticamente inabordable, ¿no? Ya no solo por la competencia que tiene el Barça en el fichaje de Haaland, que hay equipos mejor colocados a nivel proyecto deportivo, ¿no? Es que además a nivel proyecto económico no podía competir por ese fichaje. Por eso yo he sido crítico, porque creo que ha inflado un globo que se ha decidido a pincharlo ayer, casualmente un día antes de que salgan lo de los límites salariales, de que se fuesen ya públicos, pero creo que ha generado muchas ilusiones que no estaban sustentadas en nada, que no tenían un fundamento. Entonces, bueno, pues yo no he entendido muy bien esa estrategia. Se me pareció un poco al tema de Messi del verano, ¿no? De hablar ya de fecha de la renovación, de reuniones, de anuncio oficial y después nada, ¿no? Después no tenía los recursos necesarios tampoco para inscribir a Messi. Entonces, me ha recordado un poco a esa situación, la verdad. Dice por aquí Rafa 90 él, dice, con razón renunció el CEO. ¿Puede tener algo que ver en esa renuncia del consejero delegado? Además, un tío de prestigio que venía de dirigir pues, a una empresa del potencial de MediaMarkt. ¿Puede tener mucho que ver la situación que se está viviendo y lo que anunció oficialmente en el día de hoy la Liga de Fútbol con esa renuncia del CEO? Yo creo que no, porque el CEO ya conocía hace tiempo que se iba a dar este límite salarial. Lo que sí que creo que puede influir en el CEO, en reverter, ¿no? Para Sí. dimitir, es que el Barcelona está acercando posturas con CVC para firmar el acuerdo de la Liga, lo cual va en contra completamente de la visión que tenía Reverter sobre este asunto, que era totalmente negativo, igual que Florentino, en este aspecto.
y puede tener que ver también con quizá la política de comunicación del Barça, que, bueno, pues eso, lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? Que vendía que el Barça ya era un agente en el mercado para fichar de nuevo grandes jugadores, que nadie le decía que no al Barça, cuando el propio Reverter me imagino que sabía que no sustentaba en nada, ¿no? Esas promesas, ¿no? O esas esperanzas. Y si firma con CVC, que además ya se ha hablado de que tiene que ser con las mismas condiciones para ellos, ¿no? Y entiendo que a lo mejor, no sé si pueden mejorar esas condiciones de en vez de tener un compromiso a 50 años, de tenerlo a 25, pero después en las condiciones económicas me parece que tienen que ser muy similares a lo que se ofrecía en su momento. ¿Mejoraría mucho el aspecto económico para el Barcelona en el tema del límite salarial, que es lo que le va a impedir, lo que le va a permitir o impedir fichar a jugadoras que pretenda el Barça? Mira, Siro, esa pregunta la acabo de hacer yo en la rueda de prensa de la Liga. He Mm. dicho que si va a haber algún trato de favor con respecto al resto de equipos, con CVC, me han dicho que no, aunque me han dicho que los clubes podrían decidir otras normas, ¿no? Que fuesen a lo mejor más favorables para el límite salarial. A ver, el Barça, si firmase con CVC, más allá del análisis que podamos hacer de lo que supone a largo plazo, que en mi opinión sería una ruina, a corto plazo sí que mejoraría algo su límite salarial. En concreto, tendría 40 millones de euros para inscribir jugadores con independencia de que tenga un límite negativo. O sea, el Barça podría estar en menos 300, que tendría 40 millones para poder destinar a inscribir a nuevos jugadores, ¿no? Esto es una de las excepciones que permite el acuerdo de CVC con la Liga. Yo tengo la sensación de que el Barça no va a firmar ese acuerdo en las mismas condiciones que el resto de equipos, porque son 50 años y eso me parece impepinable y porque quiero decir, quiero pensar que el resto de equipos no le van a permitir tener un trato de favor. Pero ya el hecho de que Laporta tantee esta posibilidad y públicamente sea capaz de decir que nos tienen que mejorar algunas cosas para que firmemos, pues me hace pensar que lo va a intentar, pero no creo que vaya a conseguir algo mejor que el resto de equipos. Javier, ¿tienes dudas? ¿Tienes alguna pregunta para Ramón o qué? No, al final es que siempre hay una especie de confusionismo con lo de los fichajes, la cantidad destinada a fichajes y la cantidad destinada a salarios, ¿no? Que es lo verdaderamente importante, porque es lo que te permite configurar una plantilla. Al final, el Barça ha escaqueado las dificultades económicas no gastando en ingresos. Ha comprado a todos los jugadores prácticamente con la carta de libertad en el bolsillo, pero eso sí se imputa, obviamente, al límite salarial. Y la pregunta que se está haciendo la gente ahora, entiendo yo, la que se estará haciendo parte del barcelonismo sobre todo, no es tanto si va a venir Haaland o no, que parece una quimera, es si va a poder mantener la plantilla actual, que es una plantilla, considero yo, lo suficientemente importante en medio de la crisis del Barça para afrontar objetivos de temporadas próximas. El límite salarial, en realidad, es lo que al Barcelona le tendría que preocupar, ¿no? No debería permitirse el mantenerla porque no estaría trabajando en favor de solucionar este problema Gracias, que Xavi. comentas tú, Javier. A ver, el Barcelona ahora tiene varios compromisos complicados. Tiene la renovación de Araujo y de Gavi pendiente, terminan contrato en 2023. Estos jugadores esperan ganar más dinero del que están ganando ahora, es obvio, ¿no? Su valor de mercado ha subido. Y tú para inscribir una renovación tienes que tener en cuenta que estás aumentando tu masa salarial. Por lo tanto, te tienes que sujetar a las normas de la liga para poder inscribir esa renovación. Algo parecido pasó con Messi en su momento, ¿no? Entonces, creo que el gran reto del Barcelona es trabajar en una solución que vaya acortando su masa salarial al mismo tiempo que deportivamente no hacen muchos sacrificios. Entonces, yo, si fuese del Barcelona, tendría en venta casi cualquier jugador por el que realmente yo pueda ingresar una cantidad importante, porque si no, este problema se va a perpetuar en el tiempo. Es decir, vamos a estar en 2025 y seguiremos hablando que el Barça tiene un problema de límite salarial, ¿no? Y eso le va a hacer perder competitividad a largo plazo. Entonces, creo que el Barça debería hacer sacrificios como por otro lado los hizo el Madrid. El Madrid vendió a Graf Hakimi, a Reguilón, vendió a Odegaard, jugadores que a lo mejor en otras condiciones pues no hubiese vendido, porque no, sobre todo en el caso de Graf, ¿no? Porque no era un jugador que le disgustase para nada el Madrid. Y sin embargo, vendió el Madrid para cerrar el ejercicio con beneficios, para no verse perjudicado a largo plazo por ello, e hizo el sacrificio deportivo. En el caso del Barcelona, realmente sacrificio deportivo, lo más parecido que ha habido ha sido la no continuidad de Messi, pero no hemos visto grandes ventas de jugadores que sean traumáticos para ellos, ¿no? Claro, es que llegados aquí, la situación
que es también lo que veníamos diciendo muchos, y el primero Ramón, que siempre ha incidido mucho en el tema económico y ha estudiado mucho y profundizado en el tema económico, no solo del Barça, sino de los clubes. Llegados hasta aquí, volvemos otra vez al principio de esta temporada, que decíamos, cuidado que el problema del Barça no se soluciona en unos meses, ni yo diría que incluso en una temporada. Yo creo claro, se ha vendido con los fichajes de este invierno, pues parecía que bueno, que el problema estaba resuelto, pero a mí me da la sensación de que el problema sigue ahí y el problema no está resuelto de cara a la próxima temporada, ¿no? Porque claro, ¿qué puede fichar el Barça? Dices, está en menos 144. El menos 144, ¿qué quiere decir? Vamos a pensar que en verano van a liberar Coutinho, pues parece que está funcionando bien en Inglaterra, en la Premier. Pues a lo mejor ese derecho de compra que tiene el club, pues lo puede utilizar y se va a liberar ahí una masa salarial importante. Con la marcha de Dembélé entiendo que también se libera una masa salarial, pero ¿eso en qué repercute? ¿Qué números puede presentar este verano el Barça, Ramón? Vamos a ponernos en el mejor de las situaciones. Coutinho, que por buscar los que más cobran, ¿no? Coutinho y Dembélé. No sé si se puede añadir alguien más ahí que tú veas. ¿Eso qué representa? En verano, ¿qué masa salarial va a tener el Barça? Lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible. ¿Vale? El Barça en mayo va a tener que mandar una previsión de ingresos y gastos de nuevo. Eso Va a es. tener que decir, oye, yo el año que viene voy a ingresar 700 y voy a gastar en no salarios, en temas que no tengan que ver con salarios ni amortizaciones, voy a gastar 200. Imaginaos, ¿no? El límite salarial del Barça el día 1 sería de 500 millones de euros. ¿Cuál es el problema? Que a ese límite salarial se le tienen que restar lo que está excediendo este año y las posibles pérdidas que tenga, ¿no? Este año, ahora mismo, Siro estaría excediendo su límite salarial más o menos en unos 544 millones de euros. Porque el Barça tiene una masa salarial de unos 400 aproximadamente y tiene un límite salarial de menos 144. Todo ese exceso se resta del límite salarial del año que viene. Y si tiene pérdidas este año, que creo que le va a costar mucho trabajo no tenerlas, va a tener que hacer una gran venta, Barça Studios, algo así. Si tiene pérdidas, se le restan también. Entonces, ahora mismo aventurar el límite salarial del Barça del año que viene, me siento incapaz de hacerlo. Pero lo que veo muy complicado es que mejore drásticamente, salvo, ya digo, que vendan Barça Studios, que firmen con lo de CVC, que vendan, yo qué sé, la explotación del Camp Nou. Es que no sé, o sea, tendrían que tener ingresos de ese tipo, porque los jugadores podemos coincidir todos aquí que para obtener grandes ventas, el Barcelona, grandes plusvalías, tendría que vender jugadores de los jóvenes que no quiere vender. Un Gavi, un Pedri, ¿no? Este tipo de jugadores, un Ansu Fati. Que serían sacrificios muy importantes. Si hiciese esas ventas, evidentemente la situación iría mejorando poco a poco. Pero sin esas grandes ventas de jugadores, o el Barça vende patrimonio, o puede presentarse perfectamente de nuevo con un límite negativo en verano. Ya, porque, Y por lo tanto, pues, claro, que le sea muy complicado fichar. claro, porque es verdad que, claro, analizando y siendo profano en la materia, dices, bueno, pues si liberas a un montón con Griezmann, por ejemplo, también se puede, pero digamos, por lo que tú me estás contando, que el futuro del Barça pasa sobre todo, pues eso, porque le lleguen ingresos, pues no sé si en lo de Spotify, por ejemplo, el poner el nombre al estadio, eso le repercutiría positivamente, lo del Barça Studios que dicen que quieren venderlo, 3/4 de lo mismo, pero claro, la situación es tan negativa económicamente que no les llega ni con eso. O sea, bueno, les va a llegar para hacer una plantilla pues un poco parecida a la que tienen, pero no para hacer muchos más dispendios, porque a todo esto, en esa parte positiva y negativa, ahí sí entra, por ejemplo, la compra, o sea, los 55 millones que han pagado por Ferran, eso va a la cuenta negativa. La parte para alícuota. ¿No? La parte proporcional. Sí, la parte proporcional de la temporada. Pero si el año que viene se plantearan fichar, dice, claro, cuando decían, no, es que fichamos a Haaland. No, pero es que Haaland ya no es lo que le vayas a tener que pagar de ficha para que repercute en el límite salarial, no. También repercute en tu estatus económico
porque vas a tener que pagar pues 100 millones de euros al Borussia Dortmund. Pero ya sí, ni siquiera ha sido ese es el gran problema. El Barça podría incluso conseguir financiación para fichar a Haaland. Podría Goldman Sachs decirle, oye, si ya me debes 1.500, qué más da que me debas 1.700? Podría ocurrir. Pero el problema es que no podría inscribirlo. O sea, La tendría un ficha jugador al que no límite podría salarial. inscribir por la normativa de la liga. O sea, el problema del Barça ya no es de liquidez, que también lo será, evidentemente, porque, oye, las entidades financieras van tomando nota y bueno, no le prestarán el dinero tan fácil como otros equipos, ¿no? Pero es que es de inscripción, es decir, que tú para inscribir a Haaland, si Haaland cuesta cada año a cada equipo, pongamos 70 millones de euros, que es la información que yo tengo, pues tú tienes que generar 280 millones de euros en plusvalías y en ahorro de salarios. Es una situación parecida a la de Messi. Por eso en verano comenté que lo de Messi lo veía casi imposible y por eso lo de Haaland lo vería también imposible, ¿no? En ese aspecto. Ya, vale, bueno. Bueno, Javier, en cualquier ¿algo? caso, no, que te veo muy preocupado, Siro, con el Barça. Te No, veo no, muy porque, preocupado. a ver, es porque hoy ya está esa actualidad, el tema ha salido a la luz pública. Hombre, evidentemente me preocupa el Barça, porque tengo aquí a Xavi a mi lado, que ahora no sé qué está montándome con las escenas, y Y le evidentemente estás les puteando todo culé. el día, asustándole con el Claro, se Barça, estaba cuando ilusionando el chaval, estaba eh, ilusionándose con el tema de que igual el y Barça. tiene razones para estar ilusionado. Escúchame, Porque hombre, si te ilusiona historia. estar entre clasificarte para la Champions, sí, si te conformas con eso y cuando te eliminen de la primera fase de la Champions el año que viene, pues jugar la Europa League, pues vale, pero hombre, el Pero chaval estaba escúchame un ilusionado con más momento, cosas. Siro, no seas así menos con Xavi. O sea, el Barça, en medio de una situación de enorme dificultad económica generada por los dispendios, Bartomeu, etcétera, el Barça tiene un equipo altamente competitivo en estos momentos. Entonces, claro, una cosa es vender que la situación del Barcelona es delicada económicamente hablando, porque lo es, y otra cosa es que mientras no pierda casi nada del patrimonio deportivo, o sea, del activo que son los futbolistas, el Barça ahora mismo me parece a mí que no Yo no estoy tan necesita. de acuerdo contigo. Yo Bueno, creo que, eso hombre, está, tiene un equipo competitivo, altamente competitivo. pero no le da ni para Bueno, luchar por la liga el año que viene, si se confirma, como se confirma ya, que Mbappé va a llegar al Real Madrid. Ya no hablo ni de Haaland, ya no digo que Haaland venga al Madrid, que yo creo que puede venir. Y yo sigo manteniendo que hay una especie de precontrato o un compromiso firmado eso es. desde el mes de septiembre Y entre las tres partes. vais a dejar a Benzema en el Pero banquillo, ¿no? Para meter a Haaland. no, no, Medio no hace año ya falta. Ciro. Javiltron, Como gracias pasa por el tiempo, suscribirte. muchas Pero gracias por todo. independientemente de Un eso, abrazo. vamos a olvidarnos de Haaland, que Haaland se va al City y que no viene al Madrid. Es que no le da. Pero es que no le ¿Por qué daba dices que no le da? porque Es no que le estás da. contraviniendo, Porque no, porque estáis estás con... engañando a la gente. Si decís que le da, estáis engañando a la gente. Porque es un No, equipo de no, andar por porque... casa de momento. De Escúchame momento. un Y ratito, hay Siro. jugadores que no, si de no estar en la situación económica que está el Barça, nunca jugarían en el Barça. Nunca hubieran jugado en el Barça. Nunca hubieran Mm. jugado en el Barça. Claro. Pero me escuchas un Sí, momento. yo te escucho. Yo no tengo nada a favor del Barça. No, yo lo No sé. tengo nada Lo absoluto del sé. Barça, pero intento mirar las cosas de un prisma. No sé si podemos ser objetivos, al final somos No todos hay subjetivos, objetividad. pero no, pero de datos. Yo Sí. busco, más que la objetividad, busco los datos. Por la misma razón que he dicho desde el primer momento que el fichaje de Mbappé es un fichaje sensacional, pero que con Mbappé el Paris Saint-Germain ha sido un desastre, y mira que ha estado el altísimo nivel, bueno, un desastre. También caer ante el Real Madrid no debería ser considerado un desastre, porque si no estamos menoscabando y minimizando el nivel del Real Madrid, ¿no? Pero es que un jugador no hace un equipo. Lo que hace un equipo es el equipo, el bloque, el entrenador, etcétera. El Barça tiene ahora mismo una buena plantilla. No me vale hacer Bien, una una buena valoración. plantilla, pues como la tiene el Atlético de Madrid. ¿Le vale para ser campeón? No, No. perdóname, el Atlético de Madrid tiene bastante mejor plantilla que el Barcelona, y porque las cosas no se están haciendo bien o por la razón que sea, el Atlético de Madrid no está respondiendo al nivel como no responde el Paris Saint-Germain. También tiene una gran plantilla y no responde a ese nivel, ¿no? Lo digo fundamentalmente por la Liga Francesa, por mucho que la domine, por la irregularidad, etcétera.
Estoy hablando simplemente de que el modelo que yo al menos entiendo en el fútbol y en el deporte en general es el de un equipo. Juegan 11, no juega uno. No se trata de tener una plantilla superpoderosa porque te la pegas como se la ha pegado el Atlético de Madrid, por ejemplo, como se la ha pegado el Paris Saint-Germain, por ejemplo, como se la puede pegar el Real Madrid, que resulta que con una plantilla limitada, porque la plantilla del Madrid es limitada por lo menos en número, si no en calidad, en número, ¿no? Los reservas, etcétera. El Madrid está cuajando una temporada francamente buena. ¿Por qué? Porque es un equipo que no tiene un sello de identidad de jugando al fútbol, no lo tiene, ni Ancelotti se lo ha dado, pero es un equipo capaz, como decíamos antes, de ganar incluso cuando juega mal, que esa es la diferencia de un equipo malo a un equipo bueno. Entonces yo creo que en esa línea, me parece, porque el fútbol nos lo ha enseñado así, me parece que es un error priorizar los nombres sobre los grupos. No creo que el fichaje de Mbappé sea una garantía de que el Real Madrid vaya a tener más éxitos el año próximo. Sí entiendo que Mbappé es un súper fenómeno, un número uno, yo lo he comparado con Pelé, es un número uno, pero número uno del nivel que han marcado Ronaldo y Messi en estos tiempos. Pero un jugador no te hace a un equipo. No, Se acabó. pero tú estás metiendo una pieza dentro de ese equipo. O sea, Una pieza que a veces distorsiona. bueno, El Atlético de Madrid no. la ha distorsionado, Joao Félix, Griezmann, etcétera. Mucho. Lo que pasa es que el Barça a lo mejor tiene que convivir con una situación que es complicada de gestionar emocionalmente, y es que el Barcelona mejore, vaya para arriba, sea cada vez más equipo y se encuentre con un rival que se integra bien en Mbappé, y ya veremos lo de Haaland, como dice Siro, claro. pueda ser inabordable. Vale, es decir, crecer tú al mismo tiempo que el Real Madrid crece mucho más y te sientes más lejos, ¿no? Y eso, en equipos como el Madrid o el Barça, por la teoría de vasos comunicantes, a veces es complicado de gestionar, el decir, oye, he mejorado, pero estoy muy lejos del objetivo que yo me pido, que es competir los títulos, ¿no? Con el Madrid. Entonces, no es fácil la situación para el Barcelona en ese aspecto, aparte de que, bueno, comentábamos antes que para mantener el capital deportivo que tiene ahora mismo, tiene retos por delante, o sea, no va a ser algo automático ni fácil de hacer. Bueno, pero también lo que estamos hablando, que eso es en lo que discrepo yo con Siro, es en pretender que el Barcelona vaya a tener un super equipo, porque con los problemas económicos que tiene, el Barcelona no va a poder tener un equipo de estrellas, pero me parece que por fas o por nefas, que diría el clásico, pues ha fichado, ha incorporado jugadores, ha sacado muchos jugadores de la cantera que están en un nivel altísimo. Y entonces, ¿pero para qué le vale eso, Javier? Un equipo competitivo. ¿Para aspirar a qué? ¿Competir para aspirar a qué? Si es lo único que estoy diciendo. Pero o sea, si yo no te estoy diciendo que tenga un equipo competitivo para quedar entre los 4 primeros, sí. ¿Para luchar por la Liga? No, para mí no. O sea, tendría que fallar mucho el Madrid para que este Barça pueda competir por la Liga, porque no tiene los jugadores del nivel para competir. Bueno, ya de la Champions nos olvidamos. O sea, ya de la Champions nos olvidamos. Déjame que dé las gracias a Messi Marqués, que se ha suscrito 4 meses de antigüedad. Claro. Gracias. Para los animales, gracias, Messi Marqués. No, le estoy diciendo, competir es una palabra amplia. Competir es ser competitivo, es que no sales derrotado ante ningún partido, que no tienes por qué ser inferior. Entonces, ese punto que le ha negado totalmente a la teoría de que es que he fichado a 2 jugadores que son determinantes, no le ha permitido ni al Paris Saint-Germain ni al Manchester City todavía ser campeones de Europa. La Copa de Europa el año pasado, la Champions, la ha ganado el Chelsea. Conviene recordarlo. Uno de los grandes favoritos para ganar el título europeo este año es el Bayern de Múnich, con una plantilla discreta, si hablamos de nombres, comparada con estos equipos. Un equipo que sin un plantel, el fichaje de Van Dijk le marcó un poquito la diferencia. Un equipo que sin un plantel especialmente relevante está impresionando desde hace... es el Liverpool. Esto es lo que a mí me lleva a pensar que no son los nombres. Y ahora mismo el Barcelona, ausente de esas figuras que pueden marcar solo teóricamente la diferencia, el Barcelona está transmitiendo una sensación de equipo que no tenía. No sé si es la llegada de Xavi, no sé si es la incorporación de Dembélé, de Adama, de Ferran, etcétera. El caso es que el Barça ahí está saliendo casi a goleadas, salvando el accidente del Galatasaray. Sí, bueno, y del Elche, ¿no? Es que vendemos una película que no, el Elche está un poquito anterior. No, el Elche es hace 2 semanas. O sea, hace 2 semanas.
O Bueno, sea, vale. Y claro, además, y no, mañana puede volver a perder. Estoy claro, diciendo y mañana puede volver a perder claro. con el Rayo Vallecano el partido que tiene pendiente. Estoy diciendo que el Barça está en una línea mejor de la que ofrecía antes. Golea, gana con cierta solvencia, incluso con un poquito de espectáculo. Yo quiero decir que esos mimbres te dan para pensar que eres competitivo y que la figura relevante de un jugador no te garantiza nada porque nos No, lo está no, que no, demostrando pero el no, pero fútbol. escúchame una cosa, pero es que no estamos hablando de un Madrid que es que llega Mbappé porque el Madrid no tiene un equipo competitivo y tal. No, no. Estamos hablando de meter una pieza más para reforzar un equipo en el que está Karim Benzema, que para mí es el delantero más en forma de los 2 últimos años del mundo, no de España, del mundo. O sea, el delantero más en forma del mundo en los 2 últimos años. Es que tienes a una figura emergente como es Vinicius. Es que tú miras el centro del campo, Modric. Oye, pues yo creo que el año que viene, porque siempre lo estamos retirando y resulta que cada año juega mejor. Y Modric es Modric. Toni Kroos es Toni Kroos. Valverde, yo creo que es un jugador asentado. Casemiro. Es decir, que es que llega a un equipo, a un gran equipo. Y que si a tú ahí además le añades esa pieza que se llama Mbappé, pues joder, yo creo que el Madrid es para mí inabordable por parte del Barcelona, del Atlético de Madrid y lo que se le ponga por delante. El año ya en Champions ya será otro cantar. Vamos a ver pues qué emparejamientos tienes y tal, pero que el Madrid vuelve a tener otro equipazo para ganar todo lo que se le ponga por delante, yo no Ciro, tengo ninguna Ciro, duda. Ciro, y pues voy a insistirte otra vez sin ánimo de convencerte. Con ese equipazo formado por Ronaldo, por Zidane, por Raúl y la madre que los parió, no ganaron la liga. ¿No te parece Ya, suficiente sí, argumento? que Es que no es sí, tan fácil el fútbol. Hay que no. conseguir que esos jugadores, El Madrid, por ejemplo, se ha dado muestras este año de que ha dado muestras el año, de ser un conjunto, sin jugar bien al fútbol, pero un grupo sin fisuras, un grupo con entidad, un grupo con experiencia, con oficio, todas esas cosas que decimos. Un grupo. Y un grupo que juega mal y gana. Pero un grupo que no ha jugado bien al fútbol. ¿Sabes por qué no ha jugado bien al fútbol? Porque no tiene un sello de identidad, porque no tiene un entrenador que marque un estilo de fútbol. Entonces, esa carencia, el Real Madrid la va a llevar siempre con Mbappé, o con Figo, o con Zidane, o con Ronaldo. El Madrid y cualquier equipo, por grande que sea, como no tenga en un estilo de fútbol, una calidad de fútbol, vamos a entendernos, una forma de jugar y una calidad de fútbol, va a rendir por debajo de esas posibilidades. Esa es mi teoría del fútbol, con la que no quiero convencer a nadie. No, Esa es pero mi teoría del fútbol. sí, No sí, valen las individualidades en un pero que deporte de 11 no, que jugadores. no, que no, que si estoy de acuerdo contigo, que lo que ganan son los equipos, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero a veces tú dices, es la filosofía. Pues mira, a veces la filosofía, el ser yihadista en ese tema, también te perjudica. Porque a lo mejor el Barça que pretende hacer Xavi Hernández no tiene los jugadores que tenía el Barça de la época de Guardiola. Y a lo mejor por pretender jugar y ser eso, muy, muy ortodoxo en la línea que tienes que seguir, pues eso también te puede perjudicar. Porque tú dices, no, es que el Madrid no tiene una línea y el Barça sí. Bueno, pero es que a veces la línea, el querer seguir esa línea sin desviarte ni un ápice ni un centímetro de esa línea, también te puede perjudicar. Vamos a verlo. Yo te Vamos. digo que prefiero tener una línea. Si No. después el equipo es capaz de estar arriba del todo, a un nivel alto, yo no estoy comparando a ningún equipo, ni estoy diciendo que el Barcelona vaya a ganar ni la Liga ni la Champions. Estoy diciendo que ha conseguido formar un equipo competitivo y que sabe a qué juega. Que luego va a ser capaz de llevar eso a la perfección que era el Barça de Guardiola. Es difícil. Si no tienes a Messi es difícil, o si no tienes a Iniesta, pero está en una línea, yo creo que, hablo de cara al aficionado del Barcelona, esperanzadora. Y a partir de ahí, yo si fuera seguidor del Real Madrid tendría esa preocupación, porque ahora te empieza a caer encima un poco esa losa que tú mismo estás transmitiendo, es decir, somos el super equipo, nos vamos a salir, nos vamos a tal. Y la historia del fútbol te demuestra constantemente que no es así, que cuanto más estrellas tengas en un equipo más complicado, y el último ejemplo no solo es el del Paris Saint-Germain o tal, que eso ya es una exageración, ¿no? Poner a 3 tipos ahí arriba de ese nivelazo y de tener el equipo un poco más descompensado, es el del Atlético de Madrid. O sea, con Godín y con Gavi y con tal, a Simeone le sobraba. Como le metas a 4 jugadores artistas arriba, pues el Atlético de Madrid es el equipo más goleado de la Liga Española de los grandes. Un equipo súper goleado.
Algo que no cabía en mente humana, en la filosofía del Cholo. ¿Ves cómo incluso la propia filosofía no te sirve cuando no tienes los elementos y los mimbres necesarios o el estilo de fútbol? A lo mejor resulta que el Cholo no sabe hacer fútbol ofensivo, no sabe manejar los mimbres necesarios. De esto se ha hablado mucho en el fútbol. Defender es bastante fácil, en teoría, ¿eh? Es bastante fácil. Es una guardia pretoriana entregada a tu servicio, destrozamos el partido, lo paramos, al rival no le dejamos jugar y ya vendrá un córner, vendrá una falta y marcaremos. Y como tenemos una cierta calidad, ganamos. Yo no hablo nada más que teoría, porque la práctica es lo que va a ir pasando cuando venga la temporada, cuando veamos cómo van rindiendo los equipos. Y la teoría me dice simplemente, que es por lo que hemos abierto este debate, que yo, más allá del tema económico o dentro de la situación caótica que en lo económica está el Barcelona, sí le dejaría al aficionado culé soñar un poco con que el equipo está emitiendo mensajes, digamos, cuanto menos esperanzadores en este final de temporada. Lo que vaya a pasar Pero con lo luego que lo iremos tienen, viendo. con Ramón, lo ¿qué que tienen, a piensas? ver, yo estoy, con lo que tienen, sí, desde luego. O sea, el culé, claro que se puede ilusionar con lo que tienen e imaginar una mejora, ¿no? De los jugadores que ahora mismo tienen. Lo que creo que sería un error es ilusionarles con lo que no tienen, ¿no? Y les han dicho que podían adquirir en el mercado. Yo es que creo que hay a veces que somos muy absolutistas con lo del estilo de juego y la filosofía. El Real Madrid sí que sabe este año a qué juega, sí que sabe a qué juega. Otra cosa es que nos guste más o menos, que nos parezca más o menos atractivo, pero el Real Madrid ha pasado por diferentes fases esta temporada donde ha jugado a un estilo determinado. Por ejemplo, el bloque bajo que plantea Ancelotti a partir del partido del Shakhtar, que le sirve para ganar 0-5 en Ucrania, es un estilo de juego. Nos puede gustar poco o puede parecernos más aburrido, más especulativo, pero sí que lo sabía, ¿no? Y es muy difícil que un entrenador no sepa que quiere jugar con su equipo. O es muy difícil que un equipo no juegue absolutamente a nada. El Barcelona ahora está haciendo, pues fíjate, un estilo bastante diferente al que tenía Guardiola, por ejemplo, o al de. Porque es un estilo más rápido y transiciones más rápidas, sencillamente porque no tiene a Iniesta y a Xavi para sobar el balón en el centro del campo o a Busquets. Tiene otro tipo de jugadores ahora, que tienen que pasar el balón más rápido. Y el Real Madrid, lo comentabais antes, contra el Paris Saint-Germain lo que hace es un cambio táctico en el 60 de meter a Camavinga y a Rodrigo que le permite presionar arriba y le permite efectivamente acogotar a un Paris Saint-Germain que ya estaba muy desconectado. Pero yo no diría que el Real Madrid juega mal por no saber a qué juega. Yo diría que puede jugar poco atractivo, pero que al final el estilo de juego que está llevando a cabo le está permitiendo cumplir objetivos en esta temporada. Entonces, muchas veces confundimos jugar bonito con jugar bien. Yo creo que jugar bien es aquel equipo que llega a los objetivos de una manera más o menos lógica, ¿no? Con su estilo de juego. El Atlético de Madrid de Simeone, que se atrincheraba atrás, jugaba bien cuando conseguía los objetivos, aunque no fuese algo muy atractivo, ¿no? Y ahora el Atlético de Madrid juega mal, pues porque no está siendo coherente, seguramente, con lo que su entrenador pretende implementar en el campo, ¿no? Y en ese sentido sí que te doy la razón, Javier, que a lo mejor el haber introducido talento arriba a Simeone le ha descolocado un poco y a lo mejor tenemos que desterrar ese mito defensivo que era Simeone, ¿no? Y hablar más de Godín y Miranda, que eran jugadores que te permitían defender de esa manera, ¿no? Como defendía Simeone, porque ahora con peores jugadores parece que Simeone defiende peor, ¿no? Así que eso es un poco como veo yo el tema. Pero en el análisis general, creo que el Madrid será difícil que no mejore la próxima temporada, porque va a tener más potencial, casi con total seguridad. Y el Barcelona va a tener que convivir con la aceptación de que posiblemente su rival tenga claramente mejores jugadores que el Barcelona, ¿no? Y desde ahí, pues intentar mejorar. Bueno, hay solo hay un concepto que has barajado que no es ni lo que estábamos hablando ni puedo estar de acuerdo contigo. Yo cuando hablamos de un estilo de juego no estamos hablando de un estilo bonito. Esos son dos conceptos que no tienen por qué ir de la mano. Estilo de juego es saber a qué juegas, nada más, es jugar a algo Pero concreto. El Madrid del bloque bajo sabe a qué juega. Juega con un bloque bajo para darle espacio a Vinicius. El bloque bajo, ¿cuál es? ¿El del Paris Saint-Germain? El bloque bajo es lo que le ha Estaba permitido al Vinicius para Madrid. salir al contraataque, no tocaron la pelota, ¿eh? No, No tocaron la pelota. el Madrid no hizo un bloque bajo contra el Paris Saint Germain en ningún momento del partido. Salió en los primeros 20 minutos a intentar presionar arriba, No, habla del con más o partido menos. de ida, entiendo, ¿no, Javier? Y a partir de De ahí, ida, el cerraba problema. atrás buscando a Vinicius de corte abajo, el de ida, hablo del de ida. Pero, pero ahí no es que. Bueno, no, claro. El partido de ida fue exactamente. O sea, el partido de ida fue que el Madrid no consiguió salir ni una vez con el balón. Jugó un muy mal partido. Un partido horrible.
Y en el de vuelta, los primeros 20 minutos creo que fueron de un Madrid intentando dominar, pero que se acabó replegando porque el Paris Saint-Germain sencillamente era mejor equipo. Fue mejor equipo durante los primeros Porque 60 sabía minutos. tener la pelota, ¿no? Pero bueno, si no estamos hablando de conceptos diferentes, estamos hablando un poco de lo mismo. Yo lo único que digo es que yo a ese Real Madrid no le veo, pero no ahora con Ancelotti ni antes tampoco, no le he visto en los últimos años con una personalidad este equipo a qué juega. ¿A qué juega? No es bonito ni no bonito. Cualquier sistema es bueno y Ancelotti sabrá lo que tiene que jugar con los hombres que tiene. Yo no le veo jugar a nada concreto al Real Madrid. No le veo jugar a nada concreto. No sé si es un equipo capaz de presionar, no lo creo que sea capaz de presionar con Modric y con Kroos. No le veo un equipo que digas es que va a tener la posesión de balón, porque para tener la posesión de balón hay que quitársela al contrario cada vez que la pierde. Si el Madrid no tiene capacidad de quite y no la tiene nunca, y le han quitado el balón en el Bernabéu equipos menores, pero no este año, en los últimos 3 o 4 años. Todo eso me lleva a pensar simple y llanamente que el Real Madrid no tiene la garantía, no estoy discutiendo nada, y con eso le basta para ganar la Liga y con eso le ha bastado y le ha sobrado para eliminar al Paris Saint-Germain, etcétera. Yo eso no lo estoy discutiendo, estoy diciendo que no me da esa confianza. Es decir, el que tú me traigas un jugador de más, si tú me dices, mira, yo juego a esto, estoy dominando todo el partido, tengo 2 extremos que ponen 15 balones aéreos, yo necesito un delantero centro goleador, yo juego al contraataque, yo necesito a Vinicius, a Cristiano Ronaldo, etcétera, me cierro atrás, me armo. No, el Madrid, lo he dicho, el último Madrid al que yo vi con personalidad fue el de Mourinho. No es santo de mi devoción, están las antípodas de mi devoción, pero era un equipo que sabía que tenía que jugar y que utilizó las armas para imponerse a un equipo que era muy superior al Madrid, porque el Barça de entonces era, bueno, muy no, exagero, el Barça era el no va más y Mourinho, con su forma de jugar, con el contraataque bien interpretado, etcétera, consiguió doblegar al Barcelona en más de una ocasión. Eso es un estilo, y no me gustaba, y a la mayoría no le gustaría el estilo de Mourinho, que además era leñero y de gol. Pero ¿qué pasaba? Que había que recuperar la pelota de alguna manera ante el Barcelona y había que ir a la confrontación cara a cara, a pecho descubierto. Eso no gustaba en Mourinho, pero era una forma de no dejarle al Barcelona ser como era. Y entonces yo esa forma no se la he vuelto a ver al Madrid nunca más. El Madrid le veo con una calidad, le veo como un equipo bastante armado en el sentido de que fin, tiene un 11 muy definido, lo he dicho por activa y por pasiva y no me canso, tiene un potencial que no ha tenido nunca abajo y arriba, bueno, nunca, con Cristiano lo tenía también. El Madrid de ahora con Courtois y con Militao y Alaba, y arriba con el tándem especialmente, y hasta Marco Asensio, que es un goleador nato, tiene muchísimo gol y con eso al Madrid le está bastando. Y el que quiera pensar que el Madrid juega algo concreto, no estoy diciendo que juegue ni feo ni bonito, ¿no? Que juega algo, que sabe a lo que juega, es muy libre de pensarlo. Yo no lo veo. Como no lo veo, no me supone una garantía tan grande que venga Mbappé. Me parece un refuerzo muy notable, pero que no garantiza. No garantiza, va a garantizar. Yo lo puedo reclamar aquí públicamente. Me gustaría que el Madrid tuviera un buen entrenador que hiciera jugar al fútbol como yo veo jugar al Chelsea, como veo jugar al Bayern de Múnich, como veo jugar al Liverpool, como veo jugar al Manchester United, cada uno al Manchester City, cada uno con un estilo, incluso al Barcelona, ahora, cada uno con un estilo. Yo ese estilo al Madrid no se le veo. Cada domingo es diferente el equipo y me da una sensación de inseguridad que precisamente rompe la efectividad que está teniendo, ¿no? Porque las para Courtois, las mete Benzema o Vinicius, solucionados el 90% de los partidos. Ramón, ¿qué? Yo es que has hablado de los últimos años, ¿no? ¿Zidane no te ha parecido un gran entrenador? No, Pues, nunca. pero ya no voy a hablar de otras cosas. O sea, Zidane ha ganado 3 Champions seguidas y ha ganado 2 ligas en 4 años, de las que ha disputado completas. La del año pasado se le va, en mi opinión, ¿no? Aparte por la cantidad de lesiones que tuvo, porque hay una serie de decisiones arbitrables inexplicables, ¿no? En las últimas jornadas, me acuerdo de esa mano de Militao. O sea, Zidane perfectamente se podía haber ido con 3 Champions de 4 y con 3 ligas de 4 en el Madrid, en temporadas completas. Si un buen entrenador, o sea, si uno no es buen entrenador ganando prácticamente todo lo que puede ganar frente a equipos, clubes, estado, frente a un gran Barcelona de Messi, o sea, si no es un gran entrenador, es que de alguna manera volvemos a entrar en la contradicción de estilo de juego que me gusta, atractivo, bonito, a estilo de juego efectivo, que me lleva a los resultados.
Yo no Porque sé, Zidane no ha podido conseguir mejores resultados y nadie lo en los discute. últimos años. Yo no Que no voy hay a mejores discutir. resultados que puedas conseguir con No lo lo que puedo tenía el Madrid. discutir, no lo puedo discutir. Si yo eso no lo voy a discutir. O sea, ¿qué me has preguntado? Si me parece un buen entrenador Zidane, que me cae de miedo, me cae de 10, de 10. Mm. O sea, es imposible que yo me haya creado una figura de un tipo en las salas de prensa, manejando el grupo, manejando el vestuario. Lo que pasa es que estamos hablando otra vez de dos conceptos distintos. Tú me preguntas a mí si me parece Zidane me parece un gran entrenador y yo estoy hablando del juego, que es una parte, solo una parte del rendimiento de un club. Yo Del ahí puedo estar juego. con Javier, ¿eh? O sea, a Luego ver, está perdóname que termino, Siro. sí. Luego está el que tienes una ascendencia sobre los jugadores, que Zidane la tenía enorme por ser quienes también, el que sabes manejar un grupo, el que sabes manejar el entorno, el que tienes una cierta independencia con tu presidente, el que sabes manejar un montón de conceptos que influyen tanto o más que el juego puramente definido en el rectángulo, ¿no? Entonces, claro, es un buen entrenador para eso. Ahora me dices, es un buen catalizador, es un buen casi manager, iba a decir general en todos los sentidos. No lo discuto porque ahí están los resultados. Sin un equipo tan brillante, Zidane lo ha ganado prácticamente todo. Precisamente en eso a eso es a donde voy yo. Yo, por ejemplo, yo en eso igual estoy en una parte cerca de Javier. A mí, por ejemplo, me preguntan mucho, ¿tú qué consideras? ¿A quién consideras mejor entrenador? ¿A Ancelotti o a Zidane? Y yo siempre digo Ancelotti. Ancelotti porque me lo ha demostrado en equipos muy distintos, o sea, él ha sido capaz de ganar con buenos equipos, eso es evidente, con buenas individualidades, pero ha logrado pues ganar títulos bueno, pues si gana esta liga, creo que es en la quinta liga que ganaría, en las 5 ligas más importantes de Europa ha ganado campeonatos Ancelotti, pero porque además, siendo cierto un poco o compartiendo una parte de lo que dice Javier, yo sí creo que Ancelotti sí genera un estilo. O sea, él tiene una filosofía, incluso una filosofía táctica de jugar con el 4-3-3 siempre. Bueno, a mí, yo por ejemplo, le critico a Ancelotti pues en un fútbol como el de ahora, pues que le pasaba igual a Zidane, pero que en él todavía es más exagerado, que el tema de los cambios, que no sepa trabajar ese tema de los cambios, y más ahora que se pueden hacer 5 sustituciones, que todavía es más importante en el fútbol moderno que estamos afrontando. O sea, creo que en eso tiene que cambiar diametralmente Ancelotti, pero sí es verdad que Zidane, bueno, sí ha ganado y así es un extraordinario gestor, es un tío que incluso el trabajo psicológico seguramente lo trabaja mejor que casi nadie, porque el equipo siempre estaba muy preparado psicológicamente, pero a lo mejor a la hora de lo que dice Javier, de crear un estilo, de decir, ¿cómo quiero que juegue mi Madrid? Pues igual que Mourinho, lo tienes claro, dice, es que Mourinho está muy definido su estilo y el equipo juega como quiere Mourinho y los jugadores que incorpora son los que quiere Mourinho, pues en el caso de Zidane y también un poco en el de Ancelotti, no han generado ese estilo de juego, ¿no? De decir, bueno, podemos ganar o perder, pero el Madrid, por ejemplo, de Mourinho sabías que iba a presionar muy arriba, que iba o muy arriba, o que iba a presionar mucho, que iba a estar muy encima de los jugadores contrarios, que iba a intentar que el equipo contrario no jugara y a partir de ahí construir ellos pues el contraataque y todas esas cosas. Pero en el caso de Ancelotti y más de Zidane, más exageradamente de Zidane, hay momentos que dices, bueno, hay un partido que juegas de una forma, hay otro partido que juegas de otra, hay momentos que cuando el Madrid en teoría tendría que tener en el 90% de partidos ser el dominador del juego, que no dominas el juego, que es verdad que viene pues equipos como el Elche o con todos los respetos, o el Granada o equipos de mitad de la tabla para abajo que se hacen dominadores de la pelota y dices, eso no es muy normal en un equipo con la capacidad que tiene el Madrid. Entonces, entiendo a lo que se refiere Javier cuando dices, ¿es un gran entrenador? Pues a mí, por ejemplo, yo siempre he dicho lo mismo, si yo tuviera que fichar a un entrenador para el Madrid, cuando me preguntaban, el primero, una vez que se fue Mourinho, yo decía, yo quiero fichar, para mí ficharía a Guardiola, pero como Guardiola no puede ser porque nunca va a entrenar al Madrid, yo al siguiente que ficharía, o no igual al siguiente, dependiendo de cómo quiera que juegue mi equipo, mi entrenador es Jürgen Klopp. O sea, a mí me parece que Klopp sí tiene un estilo.
O sea, diferente al de Guardiola y diferente al de otros. O sea, pero tiene un estilo que sabe su equipo cómo va a jugar. Con Zidane no lo tengo claro. No tengo claro si va al Paris Saint-Germain cómo va a jugar, cuál es el estilo de Zidane. No lo sé. Con Ancelotti sí tengo un poquito más claro cuál es su estilo, pero que tampoco acaba de estar muy definido. Yo creo que a eso se refiere Javier, Ramón. Yo no niego las bondades de un estilo, ¿eh? Y a mí, si me dieses a elegir un entrenador en el mundo, te elegiría a Klopp también. En Ah, eso coincidimos. Yo creo que nos gusta el rock and roll, ¿no? sí, Y nos sí. gustó en su momento lo Y de es muy Mourinho. del Madrid, o sea, el Eh, Madrid sí que tiene un estilo ese de juego muy dinámico, muy rápido, muy tal. O sea, yo creo que Klopp encajaría perfectamente en el Madrid. pero también tendremos que coincidir que una de las cosas, y además lo explicabas tú antes, ¿no? Hay veces que un estilo único te encorseta, ¿no? Te hace más previsible, te hace no evolucionar o no adaptarte a la plantilla que tienes en cada momento. Una de las cosas que yo creo que ha definido el Madrid de Zidane es que ha sido un equipo Pero Ramón, profundamente reactivo. pero mira, pero yo te hago ahí un inciso. Sé que eso es una cosa que defendemos mucho los madridistas, ¿no? Que te encorseta. Si no es un problema de encorsetarte, yo no estoy muy de acuerdo con la filosofía de Xavi, que parece que su equipo tiene que jugar siempre a lo mismo, ¿no? Habrá que tendrás que tener matices dependiendo del rival que tengas, pero el equipo que tenía Jürgen Klopp en el Borussia Dortmund no tiene nada que ver con el equipo que tiene en el Liverpool, pero el estilo de Klopp está tanto en el Borussia Dortmund como en el igual que Mourinho. El Chelsea de Mourinho no tenía nada que ver con el Madrid, pero tú sabías que a lo que jugaba el Chelsea, a lo que juega el Madrid, a lo que juega el Manchester United y a lo que juega la Roma, porque la línea te la marca el entrenador, ¿no? El Real Madrid, os acepto el inciso, el Real Madrid yo creo que de Zidane ha sido muy reactivo. Ha sido un equipo que se ha adaptado mucho al tipo de rival que tenía y por eso, como explicaba Javier perfectamente, no podías identificar un estilo único. Cuando jugaba el Bayern y el Bayern salía a cogotarte en Alemania, pues era un equipo a lo mejor más al contraataque, pero en otros contextos ha sido un equipo profundamente dominador. Y yo recuerdo esa temporada 16-17, la del doblete, en la que el Madrid juega la mayoría de partidos en campo rival completamente. También, ¿por qué? Porque tenía a una generación histórica en su momento premium. Entonces, quiero decir, digamos que la plantilla te obligaba casi a jugar de esa manera. Pero creo que una de las bondades que ha tenido Zidane es esa reactividad, o sea, saber ser competitivo con Cristiano Ronaldo, pero también saber serlo sin Cristiano Ronaldo, ¿no? Antes Javier hablaba que el Madrid seguramente está haciendo una gran temporada porque es un equipo, ¿no? En el amplio sentido de la palabra. Pues yo creo que muchos de esos conceptos de equipo, de ser un equipo resistente, resiliente, que se adapta a las circunstancias, que no lamenta bajas, vienen un poco de esa época de Zidane donde le supo dar ese barniz al equipo también, ¿no? Y de repente pasar a ser un equipo que sabía defender y que podía hacer Zamora Courtois, cosa que llevaba sin pasar en el Madrid desde una temporada con Casillas y la anterior creo que era Bullo, ¿no? O sea, ese era un poco el tema del Madrid. Así que creo que a veces insisto, ¿no? A veces minusvaloramos, y a mí me ha pasado a veces también cuando me he aburrido con el Madrid de Zidane, porque yo al Madrid de Zidane me ha aburrido muchas veces, lo tengo que decir, pero hay a veces que eso a mí me ha llevado a cometer el error de pensar que no era un buen entrenador. Y creo que los resultados están ahí, que el trabajo, la evolución de algunos jugadores también, y que a todos le podemos poner pegas, pero que al final los resultados hablan, por sus frutos los reconoceréis, ¿no? Dice, creo que es un versículo de la Biblia, pues los frutos de Zidane han sido impresionantes en ese aspecto. Mira, Emi, sí, estamos todos hablando en el fondo de lo mismo. Lo que pasa es que No, y vamos a además es que la chocar gente con... aquí dice, no, que aquí nadie habla de que el Madrid tenga que tener un estilo. No, el entrenador es el que le tiene que dar el estilo. Si aquí, porque dice, cuando siempre estabas con lo mismo que el estilo del Madrid, ¿no? El estilo del Madrid siempre yo siempre digo lo mismo, es ganar, ganar Copas de Europa, joder, ese es el estilo del Madrid, ganar ligas. No, si yo en eso no quiero un estilo de decir, no, es que, oye, está muy bien lo del Barça desde Cruyff, que vienen jugando más o menos de una forma y tal, pero también yo siempre digo lo mismo, dependerá también de los jugadores que tengas y del entrenador que tengas y Jürgen Klopp no tendrá nada que ver con Ancelotti, ni tendrá nada que ver con Mourinho, ni tendrá nada que ver con Guardiola y el Madrid que yo quiero es que el entrenador que esté, que tenga, que marque una forma de jugar, o sea, y que Pero después si te voy a llega otro decir, que cambie. Siro, te voy a decir una cosa porque en el fondo es donde vendría
a converger de alguna manera todo lo que estamos hablando. Es decir, no se trata de si los equipos tienen más estilos, si tienen que adaptar el estilo. Hay una filosofía en los clubes y hay una filosofía en los entrenadores. La filosofía de los clubes es perfectamente respetable. Cada uno juega lo que quiere y el Real Madrid es un equipo, es un club atípico. Es un club atípico porque no tiene un director deportivo y porque el entrenador pinta muy poco. Es decir, te pongo esta plantilla y arréglatelas como quieras. Es que está muy descompensada, es que tengo dos fenómenos aquí, pero resulta que en el medio campo no tengo. Arréglatelas como puedas. Y entonces, efectivamente, te encuentras con que técnicos con el oficio, con el conocimiento, con el carácter, porque creo que es muy importante, de gente desde Del Bosque hasta Ancelotti o Zidane, están casi los tres marcados por un estilo, por un carácter y una personalidad parecida, ¿no? Por lo que han sido, por lo que representan y porque saben manejar el grupo en lo personal, sobre todo. Hay otros clubs. Y ese club, desde este momento que estamos hablando esto, que lo compartiréis conmigo, porque Florentino es presidencialista, es el director deportivo, no hay ningún club en el mundo que no tenga director deportivo, que el director deportivo sea el presidente, eso solo pasa en el Madrid. Eso condiciona luego todo lo que estamos hablando. O sea, no estamos criticando más o menos una postura, ni un juego, ni un estilo, estamos hablando de la personalidad. Cuando hablo del estilo casi me gustaría borrar el estilo y decirlo de la personalidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando el señor... Lo hemos hablado muchas veces, cuando el señor Guardiola llega al Manchester City? Ficha 16 jugadores distintos, carísimos todos porque le cuestan dinero, pero sabiendo lo que quiere. Y yo quiero a Walker y quiero a Cancelo. Y quiero aquí en el medio a Rodri y a Gundogan. Y quiero extremos 4 a ser posible, desde Mahrez a Sterling, etcétera, que desborden, que abran el campo. Quiero ficharme y voy a fichar porque tengo pasta. Voy a fichar lo que yo quiero para hacer mi fútbol. Automáticamente ese equipo tiene personalidad. Tiene estilo, porque es el estilo del entrenador, que luego nos guste, que no nos guste, que consiga resultados, que el resultadismo es una cosa que yo odio, o la odio profundamente, no porque no sea una consecuencia casi siempre del buen fútbol o del mal fútbol, si es bueno o malo, sino porque nos condiciona demasiado a la opinión pública, periodistas, aficionados en general, nos agarramos enseguida al resultadismo, cuando el resultadismo puede ser tan falso como el del otro día del Bernabéu, ¿no? O sea, fíjate lo que ha pasado. La debacle, la alegría, la euforia descomunal del Real Madrid y casi nadie se para a pensar que el Real Madrid, joder, qué carencias para no tocar la pelota en 90 minutos de allí y 60 de aquí en 150 minutos. Nos quedamos con los 30 minutos porque significan y suponen todo lo que abrazamos del madridismo, la heroica, la gesta, la remontada, el Bernabéu, etcétera, y lo dejamos ahí, porque esa es la seña de identidad y la filosofía del Real Madrid. Cuando tú vas al otro lado dices, joder, han perdido. Coño, pero es que yo no me puedo aburrir lo siento, de ninguna de las maneras viendo un partido del Manchester City. Es absolutamente imposible. Es casi imposible que no vea 15 ocasiones de gol en un partido. Ahora, si has tenido 2 despistes arriba y los 15 te los ha parado el portero, las has tirado a las nubes, palmas. Pero yo me he entretenido fijo. Es imposible que yo vea un partido de Manchester City y no esté no disfrutando, gozando casi. Y me podía pasar en otros momentos, pero donde más me ha pasado, más que en el Barcelona, ha sido con el Manchester City. Y ya lo ves, no ha ganado ninguna Champions. Es como un fracaso, entre comillas, lo de fracaso, ¿no? Detrás de otro. Vas al Liverpool y dices tú, Klopp no necesita tanto esos jugadores. Cuando estaba en el Borussia de Dortmund tenía unos futbolistas, cuando está aquí tiene otros. Pero el estilo del Klopp es fútbol de transiciones rapidísimas con las que no puede casi nadie. Y los lleva donde vaya. Yo tengo estos jugadores y con estos juego un poco mejor o juego un poco mejor. Pero mi estilo son este fútbol vertical y vertiginoso. Que no me pueden defender, que no me saben defender, porque Salah no era el fenómeno que era y posiblemente no lo vuelva a ser nunca cuando no esté jugando con Klopp de entrenador. Por cierto, ahí está en el mercado, que termina contrato, ¿no? Esa es la filosofía, estilo, lo que queráis llamar, que yo reclamo. Y cuando digo y hago especiales hincapié en lo del Madrid, me refiero precisamente a eso. Es decir, los demás posiblemente, el primer ejemplo es Guardiola, vayan sabiendo lo que quieren. Hay equipos como el Bayern de Múnich que prioriza fundamentalmente al entrenador por encima de cualquier otro concepto y por eso ficha a Guardiola, por eso ha fichado a Nagelsmann, etcétera. ¿Por qué? Porque están ahí los genes, los Rummenigge, gente del fútbol que son los directores deportivos y no el dueño. Y en el Real Madrid no ocurre eso. Y entonces, pues te encuentras con ese problema que hace que los entrenadores, a lo mejor, entre comillas, idóneos, sean los del Bosque, los Ancelotti y los de Zidane. Por eso cuando tú decías antes
que si estamos hablando o que si estamos menoscabando el mérito de... No se trata de menoscabar, se trata de que en el terreno de juego a mí el fútbol que hacen no me puede emocionar nunca. Pero la importancia que ellos tienen como gestor de grupo, como hombres encargados de, a ver, que nos ha dejado Florentino aquí este pastel, a ver cómo elaboramos la tarta, ¿no? Eso tiene un mérito que no se le va a cuestionar, porque ser entrenador es todo eso en el fondo, ¿no? Es manejar un grupo y sobre todo manejar el grupo que te ha elegido otro, que sigue otros parámetros y otros objetivos. Florentino quiere las estrellas, Florentino quiere hacer el Madrid de mayor fulgor, y en el fondo lo lleva consiguiendo muchísimos años, pero eso es una putada para los entrenadores de padrino y señor mío, como ha sido una putada para Pochettino tener a Neymar, al otro y dejar a Di María, que es un jugadorazo, en el banquillo. ¿Qué es lo que le puede pasar al Madrid mañana con Haaland? Ahora vamos a dejar en el banquillo a Haaland porque no tiene sitio en este equipo. Pero bueno, las ya os digo yo están en el Bernabéu. Ares no es del Barça, ya os lo digo yo, que alguno está por aquí que Ares es culé. Ya os digo yo que no. Me he convertido en un defensor, bastante tiempo, correcto, me he convertido en un defensor en cierto modo de toda esta historia porque veo que hay como una obsesión con machacar al Barcelona. Ahí estamos. Y Ahí no, estamos. Es la compensación de la balanza en este canal. Ramón, que te tienes que ir, ¿no? Que te habrá que comer, ¿no? Oye, que solo una última cosa antes de irte. Sí. Que anunciabas, primero, ¿cuál es tu canal de YouTube, por favor? Aunque aquí ya hay mucha gente que cultiva ese canal, ya tiene como canal de culto el tuyo en YouTube, que es Ramón... Ramón Álvarez de Mon. Y ya está, es ¿no? muy fácil. Soy muy poco original, Vale. Ramón Álvarez de Mon. Perfecto. Y además pues ya espero sabéis. tenerte por ahí pronto, que ya sabes que me gusta cuando contar tú quieras, con tu opinión. Ramón, cuando tú quieras. Escúchame una cosa, que anunciabas, uno del penúltimo, yo creo, de tus vídeos, es que el 30 de enero había firmado, yo decía, sin tener la información, pero un poco... sabiendo cómo se mueve el fútbol, me parecía increíble que dice, cuando la gente decía, no, es que todavía lo puede convencer el Paris Saint-Germain, yo decía, pero vamos a ver, el Madrid y el jugador van a estar esperando 2 años diciendo que no a la oferta de Paris Saint-Germain, para esperar hasta junio a firmar un precontrato o al firmar algún documento y tal. Anunciabas tú de que el 30 de enero se había firmado esa documentación, ¿no? Incluso hablabas de la gente que estuve escuchando el vídeo, de la gente que estuvo presente en la firma de ese precontrato, supongo que debe ser. Sí, Alfín Verdén por parte de Mbappé, que es su abogada francesa, y Pedro López y José Luis del Valle por parte del Real Madrid, que son, directivos, en el caso de Pedro López, vicepresidente económico, es el que normalmente, digamos, que gobierna la parte económica en las asambleas de socios, ¿no?, del Real Madrid. A mí es la información que me ha llegado de un sitio que considero muy fiable. El sentido común, igual que a ti, me dice que eso se había firmado en enero, era algo que ya me había llegado por otros lados, pero cuando me llega la fecha concreta, las personas que asistieron, es algo que me puede encajar con este tipo de operaciones, pues me animé a darlo, ¿no? Yo no sé si se han firmado ya todos los contratos, porque creo que pueden quedar pendientes temas de derechos de imagen y cosas de estas, ¿no? Publicitarios. Porque ya vimos que en el caso de Messi con el Paris Saint-Germain creo que eran 11 contratos los que firmaban ambas partes, no era uno, ¿no? Pero el compromiso, digamos que según mi información, sí que se cerró el 30 de enero y el sentido común nos dictaba eso. Afortunadamente, Mbappé ha hecho una eliminatoria increíble contra el Real Madrid, ha hecho todo lo posible por eliminar al Real Madrid, y por eso yo, que tengo una parte madridista que le puede a la de comunicador, me lancé también a comentar esto. Si hubiese hecho una mala eliminatoria, a lo mejor hubiese cometido el error de no comentarlo, precisamente por eso, ¿no? Porque al chaval le pudiesen decir que no había sido profesional o que no estaba comprometido. Yo creo que lo ha demostrado de sobra, que sí que lo estaba. Y bueno, esperemos que ya llegue el anuncio oficial en algún momento al final de temporada y lo tengamos por aquí. Ramón, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Y gracias por ilustrarnos en cosas que somos muy profanos. Gracias, Muchas Ramón. gracias a vosotros y un placer, Javier. Encantado igualmente. Gracias, un abrazo, amigo. Ramón. Hasta luego. Gracias.